Cuando nos indica que está preparando y está configurando. Ahora, Muy bien. Buenas noches a todos. Les saluda Gabriela Malma Arrez-Currenaga, directora del Centro Latinoamericano para la Fisioterapia y Kinesiología. Este día es muy importante para nosotros. Es un webinar que se está organizando en, en unión de todos los profesionales de Latinoamérica. El webinar, como ustedes tienen bien dicho ya el nombre, es Simulación Clínica, Experiencias en Latinoamérica, pero específicamente en el área de fisioterapia y kinesiología. Es para mí un honor estar el día de hoy saludándoles a ustedes, porque vamos a contar con la valiosa participación de distinguidos colegas de diferentes países de Latinoamérica. Tenemos representantes de México, Colombia, Chile, Perú, y estamos hoy día también con la gran compañía de Javiera Fuentes, que es la representante del Comité Regional de CLADEF para la organización. Javiera, la magíster Javiera Fuentes, ella es kinesióloga, magíster en educación médica y magíster en medicina y ciencias del deporte. PhD de Health Profession Education, Maastricht University de Netherlands. Actualmente, ella es directora de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina. Su línea de investigación es sobre procesos de feedback en educación superior. Ella va a tener esta noche, va a moderar la mesa de esta reunión y vamos a estar atentos a lo que nos podamos entender el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches por estar acá. Javiera. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación y por la bienvenida. Aprovecho de saludar a todas y a todos los colegas de Latinoamérica, a los representantes para CLADEF de los distintos países que nos acompañan hoy, también a las personas, los representantes de las distintas asociaciones de kinesiología y fisioterapia, tanto de Chile como del resto de los países de Latinoamérica. Estamos muy contentos de poder iniciar este webinar en relación a la simulación clínica en fisioterapia y kinesiología. Hemos pensado que es un tema indispensable que podamos compartir distintas experiencias en los distintos países de Latinoamérica, a ver cómo estamos abordando el tema de la simulación clínica, que es una herramienta tan importante para el desarrollo de las habilidades clínicas de los estudiantes de fisioterapia y kinesiología. Para eso, como decía Gabriela, hemos invitado a cuatro personas, a cuatro colegas, kinesiólogos, fisioterapeutas de cuatro países distintos de Latinoamérica, para que nos puedan contar sobre sus experiencias con el uso de la simulación clínica para la formación de sus estudiantes de kinesiología y fisioterapia. La idea es que vamos a hacer las cuatro presentaciones de alrededor de 15 minutos cada una y al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Entonces la idea es que ustedes, si es que tienen alguna pregunta, la vayan haciendo en el chat. Nosotros vamos a ir ordenando las preguntas para, al finalizar las cuatro presentaciones, hacer estas preguntas a los expositores. También al final, si es que alguien quiere hacer algún comentario o quiere abrir su micrófono para poder hacer la pregunta y poder interactuar un poquito más, eso también va a estar disponible al finalizar las presentaciones. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar con la primera expositora, que es la kinesióloga magíster Nicole Careaga Romero, de Chile. Ella es magíster en educación superior para ciencias de la salud de la Universidad San Sebastián. Es doctoranda en ciencias de la salud de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid. Además es diplomada en neurorehabilitación en adulto, menciones en trastornos del movimiento y condiciones ortopédicas del adulto de la Universidad de la Frontera, diplomada de docencia interprofesional basada en la simulación clínica
y actualmente es profesora asistente de la carrera de Kinesiología en la Universidad San Sebastián en Concepción, Chile. Muy bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Javiera. Adelante. Voy a iniciar compartiendo la pantalla para dar inicio a la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Te Sí. escuchamos muy bien? Sí. Ahí sí. ¿Están viendo mi presentación? Ahí vemos tu computador, tu PowerPoint y ahora falta ponerlo en modo presentación. Ahí está perfecto. ¿Está listo? Ya. Comenzamos entonces. Muchas gracias, Javiera. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor hoy día poder estar en este espacio, en este encuentro latinoamericano sobre experiencias en simulación clínica y presentar un poco lo que hacemos en la Universidad San Sebastián, específicamente en la sede Concepción. Hoy día les quiero hablar un poco sobre mi experiencia, a través de mi formación en simulación clínica y cómo hemos ido creando muchas cosas para poder llegar a lo que llevamos al día de hoy y cómo eso fomenta la formación clínica de nuestros estudiantes y cómo hemos podido colaborar entre carreras para hacer también simulación interprofesional. Por lo tanto, hoy día les quiero contar lo que es la experiencia de simulación clínica interprofesional entre carreras de la salud. Ahora, como para poner un poco en contexto el problema que quizás podemos tener, comienzo con un dato que quizás nos puede interpelar un poco, que alrededor de 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño durante su atención en salud. Y más de 3 millones de personas pueden llegar a fallecer por estos daños o los errores que nosotros podemos ejecutar durante la atención de un paciente si no estamos trabajando en base a su seguridad. Entonces, esto evidencia que hay una necesidad súper urgente de fortalecer las competencias clínicas, pero también de las habilidades no técnicas, donde quizás la comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo tienen que ser primordiales en el momento de la atención clínica de un paciente. Es por esto que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad cuando estamos formando profesionales de la salud. Entonces, aquí es donde aparece la educación interprofesional, ya que va a promover, ¿cierto?, un aprendizaje que sea colaborativo y que sea entre los distintos agentes, los distintos roles de los profesionales que están dentro del área de la salud. Y ahí la simulación clínica tiene un tremendo rol a través de la metodología que se usa ahí. Podemos trabajar desde habilidades técnicas importantes, pero como las habilidades no técnicas cumplen un rol fundamental, ¿ya? Y las experiencias simuladas vienen a eso, a esa necesidad de educación interprofesional, porque convengamos que nosotros hoy día somos kinesiólogos, ¿cierto? Pero tenemos una relación muy estrecha con la enfermera, con el médico, con el terapeuta ocupacional, con el fonoaudiólogo, pero nos damos cuenta que en nuestra formación en el aula, cada uno se forma en su disciplina, pero no estamos viendo lo que hace el otro. Entonces es muy importante que en este camino de cuando empezamos a hacer razonamiento clínico y tomamos decisiones para desarrollar las habilidades clínicas y aprender a liderar y trabajar dentro de un equipo, es muy necesario que eso se entrene antes que lleguemos a la atención real de un paciente, ¿ya? Y eso viene de la mano con que hagamos la promoción de la cultura de un trabajo colaborativo. Esa es la cultura que debiese tener nuestros estudiantes en formación. Y obviamente todo en pro de la atención integral y de calidad para un paciente. Ahora, la educación interprofesional lo que busca es que aprendamos a trabajar en equipo, que se acabe el individualismo, que pueda haber una comunicación efectiva entre todos los profesionales. Y la base de eso también tiene que ser la empatía. Y eso automáticamente va a disminuir los errores y va a disminuir los daños que generamos en los pacientes. Y obviamente con ello también disminuir el número de muertes, como vimos en los datos que comenté al inicio. Y todo eso puede ser abordado a través de la simulación interprofesional. Yo les comentaba recién, nos formamos, ¿cierto? Cada uno desde su mirada profesional. Después llegamos a un lugar donde trabajamos todos juntos, pero a veces compartimos muy poco. Entonces, la interdisciplinaridad es lo que necesitamos. Y la educación interprofesional busca eso, que los participantes busquen tener una experiencia en salud simulada
para poder lograr objetivos y resultados que sean compartidos y trabajar en equipo en pos del paciente. Algunos antecedentes que son súper importantes, que la colaboración interprofesional, según lo que dice la OPS y la OMS, lo que busca es disminuir las crisis de fuerza en el trabajo, aumentar las coberturas de atención en salud y lo principal es disminuir los errores de atención en salud. También, ¿qué significa eso? Que es un desafío. Nosotros tenemos que impulsar la educación interprofesional durante la formación universitaria. En base a eso, la educación interprofesional colaborativa debe hacerse bajo las normas IPEC o también bajo la Asociación Internacional de Enfermería de Simulación Clínica y Aprendizaje, que se llama INLINALCS, y ellos nos hablan de 4 grandes competencias que nosotros tenemos que trabajar cuando trabajamos la educación interprofesional, y eso debería ser nuestra base para poder crear situaciones en simulación. Hablamos de valores y ética, quizás abordarlo a ese lado, roles y responsabilidad o la comunicación interprofesional y el trabajo en equipo. Dentro de nuestra experiencia, lo que hemos trabajado en simulación interprofesional ha sido mucho las competencias de roles y responsabilidad y de comunicación interprofesional. Cuando nosotros decidimos trabajar, hicimos un trabajo con la carrera de enfermería y este es ya el tercer año en que lo vamos a hacer nuevamente. Empezamos a hacer este piloto donde los internos de kinesiología y enfermería comienzan a desarrollar un escenario de simulación interprofesional donde ambos comparten roles. Entonces, si nos basamos en las normas del INALCS, la idea primero es que reconocimos esa necesidad de que nuestros estudiantes llegaban internados y no conocen el rol del otro. Para eso se conformó un equipo compuesto por enfermeras y kinesiólogos para poder diseñar este escenario. Se seleccionó también quién va a ser el equipo, a quién va a estar orientado, en este caso a los internos de kinesiología. Se preparó, se hizo un pilotaje de este escenario y luego el proceso de ejecución, para luego llegar a una evaluación tanto cualitativa y también les voy a presentar hoy día cuantitativa de este proceso. Nosotros como Universidad San Sebastián tenemos 4 sedes, Santiago, Concepción, Valdivia y Patagonia, que esa está en Puerto Montt, de Santiago, hacia el sur. Y logramos generar esta actividad en las 4 sedes. Las 4 sedes hacen este escenario interprofesional en el primer semestre. Se elaboró este escenario con un contexto intrahospitalario, un escenario de alta fidelidad, con un paciente pediátrico que presenta una crisis respiratoria grave. Para hacer esto tuvimos que capacitar a los 27 académicos que participaron como docentes o los guías de simulación. Estos guías eran 2 por cada sesión, un kinesiólogo y una enfermera, para poder hacer una actividad muy completa y también un debriefing que fuera más completo. La capacitación habla de todo el contexto y también de cómo manejar un debriefing en una situación interprofesional, que es totalmente distinto a lo que hacemos cuando estamos solo con una disciplina. El tiempo de duración de la actividad por completo era 2 horas cronológicas. Y nosotros como sede de Concepción participaron en total 113 estudiantes, quiere decir, vamos a ver el detalle un poco más adelante, más o menos un 40% eran kinesiólogos y un 60% enfermeras para poder crear estos escenarios. Hicimos secciones de 2 estudiantes como máximo, donde 5 estudiantes eran kinesiólogos y 7 enfermeras aproximadamente por la totalidad de estudiantes que teníamos en este nivel. El objetivo general que nos planteamos cuando hicimos esto también era evaluar. En sede de Concepción quisimos evaluar el aprendizaje integral que habían obtenido a través de esta simulación clínica interprofesional en los estudiantes de enfermería y kinesiología de la Universidad San Sebastián. Participaron 50 estudiantes de kine, 63 estudiantes de enfermería. Logramos conformar 12 secciones de estudiantes y implementamos un escenario de alta fidelidad en este contexto de paciente cardiorrespiratorio, intrahospitalario y paciente pediátrico. Elegimos un instrumento que es el SPICE R2, que es un instrumento que ha sido validado y usado en Estados Unidos, Alemania y Francia, y este es un instrumento que ha tenido una versión mejorada y actualizada, que es el SPICE R2, que se aplicó finalmente por su confiabilidad y validez en esta población de estudiantes para poder investigar. La población de estudiantes fueron los internos de kinesiología y enfermería, y obviamente todo esto pasó por el Comité Ético Científico de la Universidad San Sebastián. Esta es la
instrumento que se utilizó con los estudiantes. Son 10 observaciones o 10 ítems que ellos tenían que valorar desde el totalmente en desacuerdo hasta el totalmente de acuerdo, donde se ven 3 grandes dimensiones. El estudiante debe valorar cómo es el trabajo en equipo interprofesional y la práctica en equipo, roles y responsabilidad para la práctica colaborativa y los resultados del paciente a través de esta práctica colaborativa. Y este fue el instrumento que se le entregó a los estudiantes previo a la ejecución del escenario para saber cuál era su percepción de la simulación interprofesional y luego, después de haber rodado el escenario y haber terminado la sesión completa de simulación. ¿Qué pudimos ver y qué pudimos analizar? Hicimos el análisis, ¿cierto? Y utilizamos gráficos de Likert y pudimos seleccionar algunas dimensiones de cada pregunta en el pre y post. Los estudiantes en general de kinesiología e enfermería valoran muy bien la simulación interprofesional. Si se fijan, la gran mayoría de sus respuestas están en el totalmente de acuerdo respecto al trabajo en equipo profesional, roles y responsabilidad y resultados en la práctica colaborativa. Ya en la parte superior, o sea, en el antes y el después. Si hacemos una comparación entre kinesiología y en enfermería, en el antes y el después, si vemos en el primer gráfico, estamos viendo el trabajo en equipo interprofesional, que fue bastante bien valorado, tanto en el antes y en el después aumentó el puntaje. Después, en la dimensión de roles y responsabilidad, en la barra superior se encuentra kinesiología y abajo enfermería, podemos ver que es ahí donde se nota el gran logro. Los estudiantes valoraron muy bien conocer el rol del otro y la responsabilidad del otro. Fue una de las mayores conclusiones que logramos sacar, que realmente la enfermera no entendía o no sabía bien las habilidades que tenía el kinesiólogo, tanto en vía aérea, en movilización y manejo del paciente, versus lo que también el manejo que tiene la enfermera dentro de este contexto. Entonces ellos valoraron muy bien y decían, ¿por qué no vivimos esto antes? Años antes de llegar a internado. Y fue por eso uno de los aspectos mejor evaluados. Y también obviamente sienten que los resultados del paciente van a ser mucho mejores. En conclusión, es muy importante que trabajemos en simulación interprofesional, pero también hay hartos desafíos, hay que coordinar los equipos, hay que apelar mucho a la muy buena voluntad, porque esto no está incorporado de manera curricular. Por lo tanto, tuvimos que hacer esto un proyecto, porque nos gusta mucho la simulación clínica, me encontré que enfermería también, armamos toda esta situación, tener 2 docentes por cada sección, eran 12 secciones, era un costo no menor, y la necesidad de generar evidencia científica también es sumamente importante, porque más adelante vamos a conversar brevemente de que no hay tanta documentación de la simulación interprofesional. Obviamente esto tuvo un alto costo, pero que fue una muy buena experiencia y que este año replicaremos nuevamente. Por lo tanto, la educación interprofesional es muy abordable desde la simulación clínica, es muy necesario que se haga con ella, nos permite trabajar habilidades no técnicas y las competencias que plantea el IPEC de roles, responsabilidad, por ejemplo, el trabajo en equipo, son muy necesarias y es el marco de referencia que nosotros tenemos para poder crear un escenario interprofesional en simulación. Esa es la norma básica para poder crear buenos escenarios. Y toda experiencia que nosotros hagamos en simulación debe regirse bajo los estándares internacionales de buenas prácticas a través del INARS. Es necesario medir esta experiencia, es necesario investigar, es necesario sacar conclusiones y saber y tener datos cuantitativos y cualitativos de cuál es el aporte que está teniendo la simulación interprofesional para que avancemos a que se implante en el currículo. Eso es muy necesario. Obviamente, para nosotros en la Universidad de San Sebastián hay un rediseño de las mallas porque en la Universidad de San Sebastián se adjudicó un fondo de desarrollo institucional en conjunto con el Ministerio de Educación y van a empezar a incorporar la simulación interprofesional en 11 carreras del área de la salud. Y eso llevó también a un rediseño de todas las mallas de las carreras de salud para que la simulación interprofesional quede inserta. Por lo tanto, de aquí a 2 años más, nuestros estudiantes todos van a cursar por la simulación interprofesional y no va a ser solo un piloto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Muy interesante tu presentación y cómo están abordando
la educación interprofesional desde la simulación, una herramienta muy interesante, y la importancia también de lo que tú decías de hacer una incorporación curricular. Eso sería, eh, dejaría de lado las buenas, basarlo en buenas intenciones de los profesores, ¿cierto? Así Porque por que ahora es muy solo la buena voluntad, pero se supone que exacto. para nosotros va a empezar a regir en unos años más ya con estos cambios de malla y la implementación curricular. Pero por ahora nosotros seguimos haciendo año a año esta actividad con enfermería. Y también lo hemos hecho en rehabilitación, como un piloto, en fonoaudiología y terapia ocupacional. También lo hemos hecho y ha resultado muy, muy bonito. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar ahora, vamos a continuar ahora con nuestro segundo expositor de esta tarde. Quiero presentarles al magíster José Antonio Cañete Avellaneda. Él presentará desde México. Él es licenciado en terapia física, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Es maestro en innovación educativa, académico de la licenciatura en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM, educador en simulación clínica por la Facultad de Medicina de la UNAM, coordinador del Comité de Fisioterapia, Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica, RENASIM, y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Fisioterapia, del Colegio Nacional de Fisioterapia y Terapia Física y Rehabilitación, AMEFI, y de la Sociedad Mexicana de Simulación en Ciencias de la Salud, SOMESIS. José Antonio. Muchas gracias, tan amable presentación. Buenas tardes aquí en México, buenas noches allá en otros países. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de presentar parte de lo que hemos trabajado. Si bien es cierto, aquí en México hay muchas historias y la simulación está muy avanzada en medicina, pero ¿qué se está haciendo en fisioterapia? Las escuelas de fisioterapia, ¿cómo lo estamos adaptando o cómo estamos haciendo uso de simuladores que están diseñados para competencias médicas y que necesitamos nosotros entonces traspolar? Y ahí están los desafíos, cómo traspolamos hacia las habilidades y competencias de los fisioterapeutas. Entonces, si me permiten, compartiré la pantalla. Veremos un poco, lo quise hacer de manera como cronológica para que todos podamos, a lo mejor quede esta perspectiva de que estamos dando inicios a esta metodología. Obviamente los desafíos es formar recursos humanos, homologar y estandarizar justamente los escenarios para que en el área de fisioterapia se desarrollen estas habilidades que tanto necesitamos y que son muy importantes. Entonces, nos situamos aquí en la Ciudad de México, en la Facultad de Medicina, en la licenciatura de fisioterapia, la cual corresponde a la UNAM. Eh, Como para contextualizar para aquellos que tienen a lo mejor un poquito de noción de lo que es la simulación, es una técnica. Hacer simulación no es tener el simulador más caro y con la tecnología más avanzada. Simplemente es una metodología de enseñanza que nos permite evaluar, nos permite poner a prueba y entrenar tanto a los estudiantes de pregrado como los que están en posgrados. Estamos ante un entrenamiento en un escenario seguro, controlado, donde se cumplen ciertos objetivos y lo más importante y lo más esencial, dicen los expertos en simulación, que todo es pretexto para llegar a la esencia que es el debriefing. El corazón de la simulación es el aprendizaje reflexivo, que también esto pues es muy importante saber hacerlo, saber guiarlo, porque la simulación también pudiera representar para un estudiante una mala experiencia. Entonces tenemos que tener estas bases, obviamente los estándares están ya descritos, lo que se hace en simulación en medicina, en fisioterapia aplican los mismos estándares para llevarse a cabo, más sin embargo, nuestras particularidades como fisioterapeutas sí tenemos que identificarlas y empezamos de habilidades blandas, empezamos con estrategias, ya como tal la metodología, los estándares internacionales de la WP, tenemos que tenerlos bien presentes para tener nosotros nuestras competencias bien definidas. Si bien es cierto, creemos que la simulación clínica en fisioterapia es ese eslabón que conecta lo teórico con lo práctico. Anteriormente, y a lo mejor los que fuimos formados en años anteriores de que esto se empezara a hacer como más, de un conocimiento más amplio, entrenábamos directamente con el paciente real.
Y bien es cierto, logramos aprendizajes y logramos habilidades, pero justo y justificando lo que comentaba la ponente anterior, la seguridad del paciente es lo primordial, es lo más importante. Entonces, ¿qué mejor entrenar con un simulador? ¿Qué mejor entrenar con un paciente estandarizado en un lugar seguro donde nosotros podemos equivocarnos sin ningún temor? Y obviamente todos estarían en una seguridad completa. Bueno, nuestros inicios aquí en la Facultad de Medicina de la UNAM empezamos en el 2019, empezamos a formar los recursos humanos a través de la facultad que nos provee estos conocimientos, este bagaje que ellos tienen y experiencia bastante en el área médica. Y posteriormente empezamos a hacer, pues justo también buscar los recursos y los lugares donde tenían estos espacios que deben de ser lo más parecido a la realidad o lo que se le conoce la alta fidelidad. Empezamos entonces a prepararnos algunos compañeros, muchos de ellos profesores que están en este momento también impartiendo clases y que están tratando de insertar esta metodología a sus clases de simulación. Entonces empezamos en el 19, en 2020 febrero, empezamos a hacer nuestros primeros, aquí le llamamos pininos, a nuestros primeros principios, los primeros ensayos de manera de pilotaje para ver cómo se comportaban y si también nosotros habíamos adquirido las habilidades y las competencias. Sin embargo, sabemos todos que la pandemia vino a marcar también un paréntesis en esta parte educativa. Aún así, continuamos en línea, hicimos ahí algunos escenarios en línea, también probamos que sí se podría lograr esta parte del debriefing y hacer ahí los comentarios pertinentes. Regresamos en modalidad híbrida y al igual empezamos a tener algunos ensayos, logramos atender como telesimulación, algunos ejercicios con lo más básico, medir este tipo de habilidades que puede tener un fisioterapeuta cuando atiende a la distancia. Posteriormente regresamos a lo presencial. Los estudiantes de pregrado, de segundo a tercer grado, fueron nuestros objetivos. Empezamos a programar algunos escenarios. Justamente algunos eran de valoración, algunos eran de comunicación, las habilidades blandas que empezamos a desarrollar. En el 2023 fue como ya le dimos un poquito más de auge, ya teníamos un poquito más de experiencia. Empezamos a implementar justo entre unos cursos interanuales que los estudiantes aquí se les ofertan cada vez que terminan un ciclo escolar. Queda un periodo inter y nosotros lo aprovechamos para pues fortalecer un poquito estas habilidades. Sometimos a un protocolo, un programa de simulación a 15 estudiantes con 3 escenarios y lo que aquí medimos fue la autoestima y la confianza. Y encontramos algo muy interesante y muy curioso. Lo interesante de esto es que justo después de 2 o 3 escenarios que se enfrenta un estudiante en simulación o que le toca resolverlo en simulación, le genera esta satisfacción y confianza de saber qué hacer en ese momento cuando se pone a prueba con el paciente. Entonces, estos datos a nosotros nos convencen y justamente argumentamos que la simulación, como lo dicen incluso algunos autores, que basta con 1 o 2 sesiones para tener este nivel de confianza. Y si esto se hace repetitivamente, pues obviamente los resultados van a ir en aumento. Ahora lo importante y el desafío es estandarizar esos escenarios que logren que justamente se cumplan tanto los objetivos y los estudiantes desarrollen esta confianza, autoestima y aparte las habilidades, no nada más tiene el impacto en lo kinestésico, sino también en lo emocional. Actualmente estamos trabajando con los estudiantes de segundo año en el departamento de habilidades ahí en la Facultad de Medicina. Hacemos escenarios que vayan justamente como va el modelo del MIF. Empezamos con la anamnesis, que ellos desarrollen estas habilidades de comunicación efectiva. Ellos no hacen más que hablar y dialogar con el paciente. El tipo de simulador que utilizamos o que más vemos que se adapta de momento, pues es un paciente estandarizado, que es una persona que finge tener alguna lesión, alguna molestia, y no nada más lo finge, sino también lo actúa y lo representa. Entonces tiene que ser alguien con mucha preparación y ese es otro de los grandes desafíos que hemos encontrado, estandarizar y preparar justamente a los pacientes estandarizados para que no haya tantos sesgos cuando repliquemos los escenarios. Que ahora hoy en día la IA está ya muy presente y se está ya experimentando con la inteligencia artificial y con los diálogos de la inteligencia para entrenar estas habilidades de comunicación. Asimismo, los de tercer grado estamos también llevándolos a lugares o a universidades aquí en México, donde tienen los espacios, donde nos han abierto las puertas para justamente llevar a cabo estos escenarios en hospitalización, en escenarios de consultorio, en los escenarios donde los pacientes, los estudiantes puedan pues enfrentarse ya en su vida profesional. En cuanto a nuestros pasantes de servicio, también les seguimos haciendo escenarios. Ellos ya tienen pues más conocimientos, ya están a un año de egresar
y es como no lo llamamos como tal un ECOE, pero ellos entrenan aquí sus habilidades. Entonces, esto nos hace ver justo que debemos de irlos acompañando, pues, toda la trayectoria de egreso en su perfil profesional. También estamos trabajando con otras universidades, otros institutos. Hemos llamado estas prácticas interuniversitarias para ver justamente y medir los diferentes planes de estudios, qué habilidades o qué planes de estudios para tratar de homologarlos y que se generen las competencias necesarias. ¿Y por qué hacer simulación entonces en fisioterapia? Pues creo que ya está más que comprobado que es necesario ya empezar a tomarla en cuenta como algo justo dentro de las mallas curriculares. Debe de estar dentro de los objetivos justamente del perfil profesional. Y entonces, como fisioterapeutas, y agradezco mucho de verdad esta invitación, tener estos enlaces entre los países latinoamericanos y justamente la gente que tiene más experiencia o que ha tenido más vivencia con la simulación, pues poder justamente compartir y buscar esta forma de validar o entre todos como colegiar escenarios para que se cumplan estos objetivos. Y pues les agradezco muchísimo y muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy interesante también las experiencias que nos cuentan desde la UNAM en México. Yo tengo algunas preguntas, pero me las voy a reservar para el final. También quiero comentarles nuevamente que si es que tienen alguna pregunta para José Antonio, para Nicole, la pueden hacer por el chat y las vamos a guardar y vamos a hacer una breve discusión al finalizar las 4 presentaciones. Así que muchas gracias, José Antonio. Vamos a continuar con nuestro siguiente expositor. Ahora es el turno del magíster Mauricio Cataño Izaza, de Colombia. Él es fisioterapeuta de la Universidad CESUAM, experto en diagnóstico ergonómico ocupacional, magíster en la enseñanza de las ciencias de la Universidad Autónoma de Manizales en Colombia, especialista en gerencia de la salud ocupacional, docente y coordinador académico de la Facultad de Fisioterapia en la Universidad CES de Medellín, práctica clínica y docente en el área de seguridad y salud en el trabajo. Realiza investigación para el grupo Movimiento y Salud y línea de formación y desarrollo en fisioterapia y es jurado evaluador de proyectos en investigación formativa. Mauricio, muy bienvenido. Te escuchamos. Ahí pueden escucharme y ver la presentación. Sí, vemos tu presentación, está en Genially. Ahí está en modo presentación. Ok, bueno, entonces, buenas noches. La idea de esta presentación es mostrarles a todos la construcción de todo un equipo. Digamos que yo soy el vocero, pero esto es un equipo muy grande que ha trabajado por hacer estos ejercicios. Les traigo en este caso la experiencia que tenemos nosotros con el Mini CX en la Universidad CES de Medellín, en Colombia, a partir pues de otros ejercicios que hemos hecho anteriormente con simulación y con ECOES, y ya digamos que pasamos hasta el Mini CX en el centro de entrenamiento por competencias que tiene la universidad. Para contextualizar un poquito, el Mini CX, que es el Mini Clinical Evaluation Exercise, es una evaluación construida con el fin de poder someter, digamos, al estudiante a un entorno clínico lo más real posible con un paciente, ojalá real y no un simulador de alta fidelidad, para que ellos establezcan condiciones reflexivas de la práctica clínica que tienen que ejecutar como un profesional como tal. Entonces, la idea que yo traje es mostrarles más o menos cómo lo construimos, cómo lo hicimos, para que bosquejemos más o menos cómo fue la idea de la construcción, que tiene una complejidad muy alta, como han dicho, digamos, nuestra colega Nicole y José Antonio, porque es un proceso que lleva mucho tiempo. Digamos que para nosotros estructurar este ejercicio que hasta ahora hemos hecho, nos ha llevado todo un año de ejecución de pruebas piloto y de pruebas ya como tal reales. Este instrumento está diseñado para evaluar una competencia o competencias globales en las que se incluyen diferentes habilidades. Es decir, ya no hablamos solamente de una habilidad,
sino que evaluamos habilidades de entrevista, de examen físico, de cualidades de profesionalismo, del juicio clínico que tienen los estudiantes en su pensamiento crítico, la orientación que toman con el paciente, la organización que hacen del tratamiento y la competencia global como tal. Estos ejercicios tienen unas ventajas y unas limitaciones. Digamos que entre las ventajas es que utilizan rúbricas que permiten mejorar la calidad de la observación, pero son flexibles. En este caso, porque todos los ejercicios deben ser evaluados por un experto en el tema. Es decir, si yo voy a evaluar en una estación de medios físicos cómo coloca el TENS, los estudiantes van a conocer la rúbrica previamente, pero no les va a decir que yo les voy a evaluar, que lo va a colocar a 100 Hz, sino que les va a decir, elige el medio físico adecuado, elige la frecuencia adecuada para la patología, etcétera. Entonces ellos saben qué habilidades se les van a evaluar, pero no exactamente qué, porque depende del pensamiento ajustado que ellos tomen frente al paciente, ¿sí? Apoya, por ejemplo, la evaluación de habilidades como la comunicación, que aquí nos mostraba, por ejemplo, la colega Nicole y José, que ellos se someten a mucho estrés cuando tienen que enfrentarse a la entrevista con un paciente simulado. Facilita la observación por múltiples profesionales que son expertos, en este caso los profesores. Mejoran la validez y la confiabilidad de las evaluaciones porque no lo evalúa un solo docente y es muy representativo de la realidad. Sin embargo, dentro de lo que hemos notado nosotros es que requiere un recurso humano importantísimo, muy alto. En este caso, por ejemplo, los ejercicios de nosotros requieren de 20 docentes para que la logística pueda funcionar de manera adecuada, que haya un consenso entre los observadores también. En algunas ocasiones, este no nos ha pasado, pero sí puede pasar que haya conflicto de interés cuando el evaluador es el mismo formador para una evaluación sumativa. Pero en este caso nosotros no usamos este ejercicio para esto, como les voy a comentar más adelante. Requiere entrenar y a veces pagar actores y evaluadores. Entonces, nosotros no los hemos pagado, pero sí nos requiere que los entrenemos y los recursos físicos y humanos y financieros son muy importantes. En este caso, algo que mencionaba importante la colega Nicole es que nosotros y la universidad lo tiene declarado en el PEI y en el proyecto educativo institucional y en el proyecto educativo del programa. Entonces, como tal, ya es una medida curricular que está incorporada como parte del proceso didáctico de la universidad. La universidad tiene en el PEI declarada la simulación como una estrategia de aprender haciendo y dentro del programa está declarado dentro del apartado de las estrategias pedagógicas y las didácticas. Entonces, como tal, ya tiene una estructura curricular. Además de que está declarado y sustentado en los sílabos de las asignaturas que se involucran en el mini-CX. Nosotros definimos que para el mini-CX no se toma, digamos, un solo tema ni una sola asignatura, sino que este examen incluye las habilidades de todas estas asignaturas. Es decir, ya involucran semiología osteo, semiología neuro, semiología cardio, semiología documentaria, fisiología del ejercicio, clínicas sistémicas, técnicas de neurorehabilitación, ejercicio terapéutico, terapéutica cardiopulmonar y modalidades físicas. Es decir, ellos van a poner en juego las habilidades que adquirieron en todas esas asignaturas para poder hacer una intervención según el caso que tengan del paciente que esté dentro del cubículo. Estos son todos los laboratorios que tiene la universidad como tal. Aquí podemos ver que tiene un laboratorio de simulación e intervención en fisioterapia, pero este ejercicio lo hacemos en el Centro de Entrenamiento por Competencias, o SEC, como lo llamamos nosotros en la universidad. El SEC, ¿en qué consiste el SEC? El SEC es un espacio dispuesto para esta evaluación por competencias que tiene la universidad, que cuenta con 14 cubículos que son fácilmente acondicionables con toda la estructura. Es decir, si yo necesito un ventilador mecánico, me lo acomodan. Si yo necesito un quirófano, lo colocan. Lo que yo necesite, un gimnasio, una máquina, oxígeno, todo el ambiente clínico específico para yo hacerlo. Y los cubículos también son ampliables, es decir, pueden haber 7 para que queden dobles y queden más amplios. Cada cubículo cuenta con una cámara de Gesell para que el docente esté por detrás observando y escuchando y grabando en tiempo real
todo lo que pasa dentro de la estación de evaluación sin necesidad de que el estudiante ni el paciente nos pueda ver para evitar, digamos, y brindar esa seguridad psicológica que a veces implica que el docente esté encima, ¿cierto? Observando, aquí podemos ver unas foticos de cómo es el SEC. Para nosotros hacer esta actividad, primero dispusimos, como mencionó también Nicole, un comité de mini-CX. Ese comité estaba conformado por el coordinador de mini-CX, o sea, un docente que se encarga de toda la actividad, un coordinador académico, el jefe de pregrado, los docentes de todas las asignaturas que les mencioné y el coordinador de laboratorios y simulación, que son una parte supremamente importante en la construcción de todo el ejercicio. ¿Para qué lo hacemos? Para que planeemos la actividad, que eso incluye muchísimo, incluso reservas, cada manguera se debe reservar, cada guante, cada tapabocas, cada maquillaje de una cicatriz, ¿cierto? El diseño de rúbricas, que son instrumentos dinámicos, por ejemplo, y el pilotaje de la actividad para poder asignar los tiempos de evaluación, que a diferencia, por ejemplo, de un ECOE, que es más corto, en el mini CX ellos tienen tiempos de consulta reales, es decir, son 15 o 20 minutos que está el estudiante con un paciente evaluándolo, haciéndole la anamnesis y la intervención para esa patología, ¿cierto? Entonces, tienen 15 o 20 minutos por cada estación. La estrategia se hace un pilotaje de la estrategia, ¿cierto? En este caso, se contaron con 6 estaciones en total. Las que diseñamos fueron medios físicos, técnicas manuales, una estación neuromuscular, donde se involucra toda la semiología y toda la intervención neuromuscular, la estación de fisioterapia respiratoria, la de ejercicio físico y la de cardiovascular, ¿sí? ¿Qué hicimos? Aquí se ven fotos reales, pues como el ejercicio que hicimos. Lo primero que hicimos fue pilotar con los docentes. Entonces, lo que hacíamos era que tanto un docente experto como un docente simulaba ser el paciente. El docente experto entraba al cubículo a ejecutar el ejercicio y todos los docentes, sin discriminar el área, más los expertos, evaluaban el desempeño con las rúbricas a ese docente que ejecutaba la actividad. ¿Para qué se hacía eso? Para mirar si las fases estaban funcionando, para ajustar el lector, si el caso estaba bien descrito, si se entendía, si hacíamos el encuadre adecuadamente, es decir, si le decíamos, usted está en una clínica, está en un gimnasio, está en una consulta externa, em, para definir cuáles eran los tiempos de duración, es decir, si un experto se demora X tiempo, ¿cuánto se puede demorar un estudiante que no es experto, ¿cierto? Ajuste de rúbricas, ajuste del entorno de simulación, de si faltaba algo, si faltaba incluso un reloj para contar el tiempo en la frecuencia cardíaca, cualquier cosa. Aquí ya podemos ver entonces el primer piloto que hicimos con los estudiantes, donde están leyendo, por ejemplo, el encuadre antes de ingresar al cubículo. Y aquí otro video donde ya están ejecutando la actividad y cómo se ve por detrás de las cámaras de Gesell, ¿cierto? Este ejercicio lo utilizamos para ajustar nuevamente el lector ya con los estudiantes, los tiempos de la prueba, ajustar las rúbricas aún más, mirar qué criterios necesitamos ajustar con los actores, que en este caso los actores también están cableados, es decir, tienen una comunicación directa con el experto que está viendo por detrás para poderle, si le hacen una pregunta que él no sepa, el experto le dice que contestar, por ejemplo, ¿cierto? Que no vaya a interferir en la prueba. Em, También para precisar el resultado de aprendizaje necesitamos evaluar para ver si hay el proceso de inducción previo que necesitábamos. Para esto existe un aula virtual donde ellos se preparan para la prueba, donde conocen todas las rúbricas antes de entrar al examen con un tiempo previo a la prueba más o menos de 15 días, ¿cierto? Y para reestructurarlas. Entonces aquí podemos ver cómo se ejecuta la prueba. Ellos leen. Antes de ingresar, ellos siempre se les hace unos acuerdos de simulación, ¿cierto? Se les explican cuáles son los acuerdos, qué tiempos tienen, pasan a la lectura es más o menos un minuto, ingresan y tienen aproximadamente 13 minutos para hacer toda la resolución del caso dentro del cubículo. Todo queda grabado, los docentes podemos escuchar todo lo que dicen en los cubículos, se hace una retroalimentación luego de que terminan de un minuto por un teléfono de forma privada a cada uno de los cubículos
y al final del ejercicio se hace el debriefing en la sala de debriefing que está en el mismo piso, ¿cierto? Luego hicimos la prueba con los estudiantes como tal ya. Esta prueba se hacía justo antes de entrar. Ya se definió que se hace justo de entrar antes de la práctica clínica, es decir, cuando ellos van al séptimo semestre es que se ejecuta el mini CIEX porque han terminado todas esas asignaturas que son prerequisitos. Dentro de las opiniones, casi todos los estudiantes opinan que es un ejercicio muy valioso, ¿cierto? Que les permite a ellos conocer cómo están en su saber, en sus habilidades y fortalezas que tienen para enfrentarse a un entorno clínico, pero el ejercicio, pues obviamente, como han mencionado los otros dos colegas, permite que ellos no estén en el riesgo de incurrir en una mala praxis con un paciente real y hace que ellos se den cuenta de lo que pueden realizar y lo que no, y lo que deben fortalecer en ese momento, ¿cierto? Como vemos en las opiniones, hay unos que opinan que genera mucho estrés y ansiedad, y es verdad, digamos que todos los profes que estamos allí, porque es un equipo también formado en simulación, implica que tengamos que hacer en algunos casos contención emocional para algunos de los casos cuando se generan, digamos, esas crisis de no saber cómo enfrentarse a un caso específico o no tener, digamos, en ese caso, el conocimiento para resolverlo. ¿Qué logros hemos nosotros obtenido con estos ejercicios? Primero, el fortalecimiento del proceso metacognitivo de los estudiantes es fundamental, como lo explican las teorías sobre simulación, ¿cierto? Enfocar más hacia un aprendizaje profundo, más que un aprendizaje superficial y memorístico, y que ellos se den cuenta en qué temas deben fortalecer. Incluso una de las preguntas que les hacemos es si cuando fueron retroalimentados ellos ya sabían previamente que no sabían de esa área, ¿cierto? Y la mayoría están totalmente de acuerdo en que las áreas en las que ellos se sentían más débiles son las que se reflejaron en el mini CX. La verificación de las competencias de una manera más fiable y más completa, ¿cierto? El comité de currículo para la inclusión de las estrategias en las asignaturas. Entonces, esto nos permite también volver a modificar las estrategias que tenemos que implementar desde las asignaturas para que ellos se preparen para esos entornos, conocer el desarrollo de las competencias de los estudiantes a los docentes que luego los van a recibir en práctica. Como los docentes de práctica están allí evaluando, conocen a cada uno de los estudiantes que pasan, entonces se dan cuenta en qué, digamos, le deben insistir cuando estén en la práctica clínica. Permite que los docentes se formen en estrategias de simulación, ¿cierto? Porque hacer el ejercicio implica que usted se vaya formando mucho más. Permite verificar también competencias asociadas a la comunicación, al manejo del estrés, que son estas habilidades no cognitivas o habilidades blandas que a veces ponemos en juego de una manera más compleja. Y como conclusión es decirles que el ejercicio es un ejercicio muy valioso, muy confiable en el proceso evaluativo de competencias clínicas como tal, pero requiere una muy buena planeación, requiere que esté justificado curricularmente y que haya una correcta ejecución, ¿cierto? Es fundamental que el equipo docente sea experto, es decir, si yo voy a evaluar una estación de fisioterapia respiratoria, yo debo ser pues especialista en el área respiratoria, porque si no, no voy a saber cuando el estudiante hace un ajuste si eso está correcto o no. Diferente, por ejemplo, a un ECOE en el que está tan estructurado que yo podría, digamos, con una rúbrica calificar mucho más fácil. Todo el proceso debe ser piloteado por expertos y por grupos de estudiantes para antes de la aplicación definitiva, ¿cierto? Es muy importante ese paso y es importante hacer modificaciones curriculares desde el primer año, desde el primer semestre, para que los estudiantes se preparen para someterse a ese entorno. Es decir, yo no los puedo llevar en séptimo apenas a conocer el SEC y que se enfrenten a ese estrés. Yo ya debo haber hecho actividades de simulación que permitan que ellos estén preparados para este tipo de ejercicios. Y muchísimas gracias. Ya les dejo espacio para que escriban las preguntas. Muchas gracias, Mauricio. Muy interesante tu presentación, impresionante los recursos que tienen en la universidad, los cubículos, todo el centro de simulación se ve muy, muy
imponente, muy, muy buenos los recursos que tienen. Así que muchas gracias por compartir tu experiencia. Un Hay gusto. algunas preguntas, pero las vamos a guardar para el final. Y vamos a comenzar ahora con nuestra última charla. El cuarto expositor de esta noche es el magíster Giancarlo Becerra Bravo, de Perú. Él es licenciado, tecnólogo médico en terapia física. Tiene una maestría en terapia manual ortopédica por la Universidad Andrés Bello de Chile. Tiene estudios doctorales en educación. Es director académico de las carreras de terapia física y ciencias del deporte en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es investigador RENACIT nivel 7 con publicaciones científicas indexadas en áreas vinculadas a la fisioterapia, la salud pública y la educación superior. Posee una sólida trayectoria en gestión académica, innovación curricular, formación docente y liderazgo institucional. Muy bienvenido, Giancarlo, te escuchamos. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por la invitación. Veo con mucha alegría que muchos colegas vienen realizando actividades en simulación, por lo tanto yo creo que voy justo de la mano con todo lo que se ha presentado, con estas experiencias, sobre todo en Perú, de lo que venimos trabajando en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Bueno, simulación ya todos lo hemos visto, es un aprendizaje experiencial de Kolff, el cual favorece integración de conocimientos, habilidades, promueve el conocimiento, autorreflexión y autónomo del paciente, como lo vemos aquí en algunas de las aulas, tal como lo comentaban los colegas. Estas experiencias de simulación, bueno, pues están ligadas a una línea de tiempo que hemos venido experimentando y por ende quiero dar ya la seguidilla de experiencias que hemos tenido. Nosotros comenzamos en el año 2016 en los Best Practice que hizo Laureate en su época, Laureate International Universities, con 10 universidades de diferentes países, en los cuales comenzamos a revisar las herramientas, las experiencias y demás que tuvimos con respecto a simulación en diferentes partes del país, del mundo. Así que comenzamos a hacer un piloto y una revisión de la documentación en el año 2017 con la planificación general y documentación del año 2016. Tuvimos todo un año de preparación, no solamente en las experiencias, en capacitaciones y también en ensayo-error de lo que queríamos hacer. Ya luego para el 17 tuvimos 2 fases. En el primer semestre los pilotos y revisión de documentaciones. En el 17-2 implementación y autoevaluación de estas experiencias que comenzamos a generar ya. Comenzamos a implementarlo. Una reestructuración en el 2020, básicamente por la pandemia, que nos llevó también a muy buenas conclusiones de mejoras. En el año 2023 tuvimos un rediseño e implementación con herramientas también y con respecto a los resultados que habíamos tenido de las autoevaluaciones, con respecto a nuestras actividades de simulación. Y ahora en el año 2025 estamos teniendo una autoevaluación y rediseño basado en muchas actividades y sobre todo el nuevo entorno cambiante que venimos teniendo. En simulación clínica tenemos muchísimas experiencias, las cuales se vienen dando en los 4 campus de la universidad, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en los campus distribuidos en diferentes lugares, con un laboratorio específico, el cual recaba todos los videos de todas las salas de simulación implementadas en cada campus, donde gracias a estos videos el estudiante puede tener este feedback y esta retroalimentación. Vemos las salas de discusión con respecto al video de los escenarios y también los pacientes simulados que han venido trabajando con nosotros a lo largo del tiempo. Esta simulación se ha ido afinando, mejorando y clarificando en objetivos acorde no solamente a nuestra propia experiencia, sino también basada en evidencia, que es lo que hemos venido recapitulando desde el año 2017 hasta la actualidad. Ya son aproximadamente 10 años de experiencias que venimos trabajando. Acá están los estudiantes, por ejemplo, generación tras generación, que pasan en nuestro hospital simulado, el cual alberga a 8 carreras de ciencias de la salud con diferentes módulos y laboratorios de simulación. Algunas lecciones aprendidas que quiero colocar aquí.
ya que hemos venido en una línea de tiempo bastante buena con respecto a diferentes herramientas de simulación. Entonces, lo más importante y primer punto que quiero tocar es la granularidad, la importancia del planeamiento y documentación de los escenarios y de las actividades de simulación es importantísimo, ya que no solamente nos van a demarcar una eficiencia y objetivos reales de simulación, sino nos van a brindar también un feedback y una retroalimentación constante. Tales cual que aquí les enseño la planificación del programa, por ejemplo, donde desde el año 2017-12 implementaron en los cursos que están en celeste todas las actividades de simulación, semestre por semestre, trabajando no solamente las escenarios de simulación, sino también todas las actividades que se iban a planificar en curso por curso desarrollado de dicha malla y siempre alineados a las competencias que venimos desarrollando. Una planificación adecuada con la facultad con respecto al entorno en el cual nos desarrollamos. Quiere decir tener en claro para una eficiencia tanto de la capacidad instalada como la capacidad operativa, los objetivos de clase, los resultados de clase y sobre todo la operatividad de estos escenarios de simulación, habilidades, ECOES, EPOES y demás, pues están anexados a esta planificación por campus, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos salón por salón qué tipo de habilidades pueden ser practicadas con respecto a los materiales y demás con los que contamos. En la actualidad, pues se están contando con más de 35 laboratorios aplicados a simulación en 8 carreras, tanto veterinaria, fisioterapia, medicina, odontología, nutrición y dietética, etc. ¿Qué más? Tenemos que comenzar a tener una granulación de qué es lo que realmente buscamos. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de los créditos que se comenzaron a presentar por cada línea de formación de la malla curricular. Tenemos la cantidad de horas que se aplica para la formación del estudiante. Vemos también desde el 17.2 cuál es el curso que va a abordar, qué tipo de temas de simulación, qué metodología se va a aplicar y sobre todo, cuáles van a ser los docentes responsables para tener una formación adecuada, tener en cuenta el expertise y también la medición de estas actividades que se dan en simulación. Tener todo esto, pues nos llevó a la conclusión de que el porcentaje de simulación de habilidades prácticas es un 36% de la malla que nosotros planteamos, con un general de 38% de simulación, rotaciones externas un 33% y en habilidades en clase con un 29% entre pares y demás para lograr tener los objetivos que nosotros planteábamos como formación de competencias y que son medidos y formados en simulación. Luego de eso, una planificación con respecto a los responsables, tal como dijeron nuestros colegas en algún momento. Ahí tenemos cada estación del ECOE o del EPOE o del OSCE o del OSPI, sea en español o en inglés, con cada responsable por especialidad, el cual es especialista justamente en dicha estación, en dicha especialidad, para que pueda velar por el correcto desarrollo de la documentación, el desarrollo también, como verán aquí, de las rúbricas, de los checklists y de tener cada estación bien manipulada con el briefing, el debriefing, con el detalle exacto de qué queremos lograr para cada tipo de estación y qué queremos lograr a lo largo de nuestra malla curricular. Gracias a esto podemos tener esta planificación, por ejemplo, semanal de cada curso de lo que se viene realizando con respecto al programa. Estos son solamente los escenarios de simulación que venimos trabajando para cada curso desde el primero hasta el 9º y 10º ciclo, en el cual tenemos escenarios previos a la evaluación parcial. Bueno, ya que aún no se desarrollan, no lo he colocado las últimas semanas, pero tenemos el detalle inclusive del examen formativo final. Como ven, esta planificación de los mapas generales, el mapeo de los cursos, en cada curso qué temas de habilidades y qué escenarios se van a realizar, la documentación de cada escenario con briefing, debriefing, tiempos, retroalimentación, los checklists, las listas de prácticas, los balotarios y sobre todo los resultados por cohortes de estudiantes están almacenados desde 2017-2. Ahí tenemos una actualización del 2020 que hemos colocado y una del 2025 con la que venimos trabajando por ahora.
Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, el equipo de simulación que no solo inició este reto, sino que también comenzamos a formarnos dentro de este esquema de simulación en diferentes países. Gracias a esta granulación de documentos, llegamos a tener este tipo de documentos. Este es, por ejemplo, un checklist de acciones, de habilidades que van a ser luego evaluadas en simulación. Cada una de ellas con QR, con el video del profesor ejecutando la técnica para que el estudiante pueda no solamente tener en el aula el docente, sino poder tener en su hogar también estas habilidades, las cuales él mismo se autoevalúa a través de un link y un link digital en el cual le sale un resultado al estudiante y puede ver en qué habilidades le falta mejorar según estas listas de chequeo que hemos estructurado para todos los cursos que ustedes han visto. Además de eso, pues más bien, gracias a eso, logramos tener ahora este tipo de escenarios. Un escenario no solamente de alta fidelidad, con pacientes simulados, en ambientes y entornos pues simulados. Por ejemplo, acá tenemos un escenario de fisioterapia deportiva, en el cual hay una posible lesión en un partido de fútbol y demás. Bueno, gracias a esta documentación y esta granularidad se pueden generar de manera seria, objetiva y sobre todo bien estructurada y mapeable este tipo de actividades de simulación. Además de eso, pues las mejoras continuas tienen que estar siempre de la mano. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué cosa vimos? Comenzamos a ver la técnica SBAR en su momento, en el año 2017, con papers del 2016. Comenzamos a mejorar esta técnica, comenzamos a aplicarla para escenarios de simulación y luego vemos con mucho cariño que muchas cosas que ya habíamos implementado son publicadas ahora en el año 2024, en el año 2023 y en el año 2025, basándose de verdad en muy buenas experiencias que haciendo mea culpa, pero con trabajo ya de fondo, estamos comenzando a trabajar en publicaciones científicas acerca de todas estas experiencias. Vemos cómo esta búsqueda de la mejora nos trajo buenos resultados. Por ejemplo, acá tenemos un ECOE parcial del último año de carrera con respecto al ECOE final, ¿no? Donde tenemos una mejora de los resultados en la evaluación final, una mejora de calificaciones en cada estación, además también una mejora en la percepción de lo que son los escenarios gracias a estas técnicas que hemos venido implementando. Eso es con respecto al ECOE final, ¿no? Básicamente del trabajo de la evaluación final. Luego de eso también, pues hemos visto en lecciones aprendidas que siempre es bueno ir no solamente mejorando en temas metodológicos, sino también con entornos reales, donde, por ejemplo, ya dijo un colega, nosotros también ya venimos trabajando en un paper de inteligencia artificial, hemos aplicado en los primeros ciclos, no solamente colocar alguna herramienta tecnológica y que se vea bonito, sino que sea real. Por ejemplo, estos iPad que ven a continuación con historias clínicas son luego implementados. Esta práctica es entre primer y segundo ciclo. Luego, en el quinto ciclo, en nuestro Centro Universitario de Salud, tenemos exactamente esas tablets insertadas al costado de la camilla del paciente para que puedan ser registradas. Por lo tanto, ya lo estamos comenzando a formar y a sumergir en un mundo que es cada vez más cambiante. Vemos algunas herramientas de habilidades también tecnológicas que son aplicadas luego en su práctica real en el Centro Universitario de Salud, por ejemplo. Y luego, para no ser muy larga mi charla también, vemos que la autoevaluación es importantísima. Dentro de esto podemos mapear realmente qué es bueno o no, o qué podemos seguir mejorando. Por ejemplo, acá tenemos un estudio de percepción de la valoración de los ECOES, ¿no? Donde tenemos algunos ítems importantes. Por ejemplo, que a mí me gustó mucho que este tipo de examen es útil en mi formación profesional. Considero que estos tipos de exámenes contribuyen a mis habilidades y competencias clínicas profesionales. Las instrucciones brindadas de cada estación fueron claras y puedo realizar el recorrido de las estaciones sin dificultad, por ejemplo. Algunas preguntas distractoras estaban un poquito más bajas, pero las que más nos interesaban obtuvieron puntajes altísimos en esta evaluación en escala tipo Likert de 0 a 5 con la valoración de los estudiantes. Luego vemos también que no solamente la percepción de la satisfacción, sino hay que tomar en cuenta los puntajes y valoraciones de cada estación para ver qué tal se
qué tal se manifestó el estudiante, qué promedios tuvieron o qué tipo de percepción tienen con respecto a. Vemos, por ejemplo, que los mayores puntajes están las estaciones de terapia manual, de la estación de kinesio salió un poco baja, de miofacial salió un poco baja con respecto a la estación de osteocinemática, pero la de juego articular increíblemente salió un poquito más alta. Nuestra ventaja diferencial es que nuestros estudiantes salen con herramientas de terapia manual ortopédica para generar un impacto en la sociedad peruana. Luego vemos también con respecto a la satisfacción del estudiante que el 76% está conforme con este tipo de exámenes, mucho más que un examen escrito. Nosotros aplicamos al final de la carrera dos exámenes, uno escrito como un examen nacional y un examen ECOE de habilidades para medir cómo está saliendo nuestro egresado y poder contar un mapeo no solo de conocimientos, sino también de habilidades y hacer el match con respecto a las competencias que logró durante su formación universitaria. Gracias a todo esto pudimos ir mejorando y tenemos en la actualidad 117 actividades de simulación mapeadas, documentadas, valoradas y sobre todo medibles en el tiempo, ya que formamos 15 escenarios de simulación, tenemos 12 COEs, 5 EPOEs, 103 actividades de habilidades estructuradas con el porcentaje que ven a la izquierda y con promedios pues bastante altos con respecto a lo que es el engagement del estudiante con respecto a sus actividades de simulación, donde vemos que el estudiante, estos tres ítems me encantan mucho, este es con la herramienta UES, donde dice, estoy orgulloso de hacer esta carrera, estoy entusiasmado con mi carrera y creo que mi carrera tiene significado. A lo largo, estos son los tres ítems que más fueron valorados por los estudiantes dentro de los exámenes de ECOE de último año antes de culminar la carrera de terapia física, fisioterapia en Perú. Luego de esto, mirando al futuro que tenemos, no solamente quedarnos en la autoevaluación y rediseño, estamos estructurando y ya tenemos 5 casos interprofesionales en simulación mapeados, 3 ya implementados, 2 por implementar, con las carreras de medicina, con las carreras de nutrición y dietética y actualmente con la carrera de ciencias de actividad física y el deporte. Así que estamos comenzando a tener mucha más interprofesionalidad dentro de toda la experiencia que ya tenemos en fisioterapia. Comenzamos a tener ya la tecnología, tenemos las rúbricas, la documentación, las estaciones, todo planteado y es más, este semestre aplicamos como parte de mi doctorado en docencia, utilización de la inteligencia artificial en lo que es simulación clínica en fisioterapia y mirando mucho más al futuro, ya estamos, y los invito a todos colegas a comenzar a trabajar en esto, en las EPAs, las Entrustable Professional Activities, que en verdad ya hay 2 papers en el mundo, ya me contacté con 2 profesionales que lo vienen haciendo en diferentes países, estamos comenzando a trabajar ya en algo en fisioterapia en Perú. Aparte de todo eso, tenemos muchísima documentación, las conclusiones son la granularidad importantísima, el planeamiento desde la malla curricular, no partir desde una actividad para hacer un cambio, sino de repente tener el cambio bien visto en la malla para poder generar esto, la granulación de cursos, temas, horas, porcentajes, escenarios, objetivos que piensas tener con el estudiante para tener una documentación adecuada. Una autoevaluación constante, no solamente es medir satisfacción o los promedios de cada estudiante, sino tener un engagement adecuado con respecto a lo que vienes haciendo. Una mejora continua de técnicas y demás. Tenemos un listado nuevo ahora, no solamente de EPAs, sino también un listado con respecto a Minisex, a One Minute Preceptor y demás herramientas que se vienen trabajando en nuestro Centro Universitario de Salud. La tecnología en entornos contemporáneos, que es lo que venimos haciendo, y sobre todo, la mejor conclusión de todas, tener un equipazo como el que tengo yo. Aquí están todos mis profesores. No, si digo la lista de nombres es enorme. El profesor, cómo es cosas de la vida, el profesor Felipe O'Brien, que era nuestro líder de simulación, está ahora en España. Nuestro profesor, otro profesor también está en Inglaterra. Un profesor Peter Copar, el profesor Fabio Churliza, la profesora Lili Caballero, Isabel Sánchez, Ricardo González, Antonio Prado. Tenemos una lista enorme que gracias a Dios han venido formándose, trabajando y ahora es un grupo muy bien estructurado, líderes de opinión en todo esto y bueno, cierro con eso la conclusión e invitándolos a participar de las
de los papers que estamos trabajando. Si desean participar, estamos trabajando actualmente la línea de docencia en fisioterapia con toda la documentación y datos que ya tenemos. Así que disculpen que no puedo decir los nombres de algunas herramientas porque muchas de ellas ya la estamos en proceso de validación para publicación en español. Así que bienvenidos luego con estos papers, se los compartimos para que puedan también utilizarlos y unirse a nuestra data que venimos trabajando. Muchísimas gracias. Excelente, Giancarlo. Muy interesante tu presentación y también la invitación que haces a poder colaborar, ¿cierto?, en investigación en educación en fisioterapia y kinesiología. Creo que es muy importante, al igual como dijo Nicole al principio, que podamos generar evidencia propia, ¿cierto?, para la formación de fisioterapeutas y kinesiólogos. Así que también esta plataforma, ¿cierto?, que nos da CLADEF para poder colaborar entre países de Latinoamérica es muy importante. Bien, hemos concluido con nuestras 4 excelentes presentaciones de nuestros 4 expositores, ¿cierto? Nicole Careaga, José Antonio Cañete, Mauricio Cataño y Giancarlo Becerra. Algunos colegas han ido haciendo algunas preguntas en el chat, yo las tengo ordenadas acá, pero si alguien, algún participante de la reunión quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, puede levantar su mano y podemos darle la palabra. Hay una pregunta para la colega Nicole Careaga, que la hace Lelis, respecto a las habilidades blandas. ¿Cómo las valoran? La relación con el paciente y la familia, por ejemplo, o de qué manera pueden ustedes valorar o evaluar las habilidades blandas o habilidades transversales. Javiera, mira, más que tener una pauta de evaluación, nosotros como nos regimos para los escenarios interprofesionales por las normas del INALS, están las competencias que yo mencioné, valores y ética, roles, responsabilidad y comunicación y trabajo en equipo. Esas competencias tienen subcompetencias. Y por ejemplo, en valores y ética está la subcompetencia del desarrollo de la confianza con la familia, con el paciente. Entonces se pueden ir tomando esas subcompetencias para decidir hacer escenarios que se enfoquen en eso principalmente. Y de esa forma nosotros vamos midiendo al estudiante en esas habilidades no técnicas o blandas, como también en el concepto de la comunicación interprofesional asociado a la comunicación al paciente y la familia, porque por lo que entendí en la pregunta, se relaciona más a cómo abordamos la comunicación con la familia del paciente. Pero lo más importante es definir lo que uno quiere evaluar desde la habilidad no técnica y ahí poder armar quizás también, cada escenario siempre tiene una pequeña rúbrica de evaluación al final que nos permite hacer un checklist de lo que nosotros esperamos por parte del estudiante. No sé si con eso contesto a la pregunta. Nicole, quizás le podrías poner por el chat a Lelis y a todos los participantes de la reunión cómo se llama el formato, ¿cierto?, de estas competencias que tú dices, que tienen una sigla, y así ellos después pueden buscarla en la literatura. Perfecto, muchas gracias. Si tienen también alguna referencia, pueden ir poniendo algunos autores ahí para poder apoyar a los colegas que hacen las preguntas. Luego hay otra pregunta, Lelis, que le hace al colega Mauricio Cataño. Qué interesante, dice. ¿Cómo designa o calcula las horas o créditos en las prácticas? Bueno, digamos que nosotros, pues como comprendo la pregunta, nosotros tenemos 2 cosas y es que los estudiantes hacen práctica desde el 4º semestre hasta el 10º, pero ellos pasan a la actividad de MiniCX cuando llegan a la práctica 4, que es de 7º semestre, es decir, sería su tercera práctica, ¿cierto? En Colombia funcionamos por créditos académicos y las prácticas, por ejemplo, de 7º semestre son 12 créditos académicos, que son 288 horas que ellos hacen en práctica como tal, divididas en 3 temas de práctica, que son consulta externa, seguridad y salud en el trabajo y fisioterapia respiratoria, ¿cierto? Pero dentro de la actividad de MiniCX es una actividad que se cuenta dentro del rendimiento sumativo de la práctica clínica, es decir,
la nota que ellos, porque se saca una nota sumativa del mini CX de todo el rendimiento de las estaciones, va para un 10% de la nota sumativa de esos créditos académicos de, de la práctica 4 que es la asignatura que ellos matriculan. Y luego, cada una de las prácticas vale un 30% en cada uno de esos temas que les comenté yo, pero el ejercicio sí tiene una nota, porque digamos que nosotros no lo tomamos solamente como un ejercicio formativo, sino también sumativo para que el estudiante involucre, digamos, tiempo dentro de los créditos que él matricula para estudiar para el mini CX, ¿cierto? Eh, Eso es lo que yo entiendo de la pregunta. Y ya el resto son los tiempos de las estaciones que se miden con los expertos. O sea, los profes son los que hacen la ejecución. Y si, por ejemplo, un profesor se demora 15 minutos, lo ideal es que un estudiante tenga 20, porque no va a tener el mismo nivel de rendimiento. Y así se miden las estaciones. Dentro de todas las estaciones, todas no duran lo mismo. Unas pueden durar 10, unas pueden durar 15. Siempre se toma la estación que más dura. Es decir, si esta dura 15, todas deben durar 15. Así el otro termine a los 10 minutos. Más o menos eso es lo que entiendo de la pregunta. Y eso lo definen con el pilotaje con los docentes, previamente, como tú mencionaste. Y luego con el pilotaje con los estudiantes. Entonces se saca Claro, el promedio para mirar más o menos cuánto tiempo debería tener. perfecto. Y luego a Mauricio también hay una pregunta que hace Rolando. Buenas noches, Mauricio, muy interesante la información, felicidades. ¿Realizan prácticas observacionales previas con los docentes o terapeutas antes de realizar estas evaluaciones de competencias? Claro que sí. Digamos que la universidad tiene una ventaja y es precisamente, como mencionaba Javiera, es contar con el espacio y los recursos. Entonces, en la universidad, digamos que las personas encargadas de simulación son personas expertas formadas incluso en otros países y lo que hacen es que dentro de la formación docente hay cursos de desarrollo docente que nos, digamos que de forma obligatoria, prácticamente los tenemos que tomar y son dos cursos. El primer curso es de simulación interprofesional en la práctica clínica y se toma con todos, con todas las facultades. Es decir, allí están médicos, odontólogos, biólogos, todos aprendemos a hacer ejercicios de simulación interprofesional. Y luego está el curso de evaluación por simulación. Entonces, un profesor que entra incluso nuevo, lo ideal es que haga el curso los dos cursos de simulación. Y dentro de las asignaturas, desde el primer semestre, se hacen ejercicios de simulación. En la universidad se hace simulación desde hace muchísimos años, ¿cierto? En 2005, desde que yo estudié incluso en la universidad, ya se hacía simulación. Entonces, dentro de los exámenes prácticos se hace simulación. Dentro de los ECOE se hace simulación. Y en el MINICIEX se hace simulación. Entonces, los profes siempre están en el ejercicio de hacer simulación y somos muy juiciosos en hacer comités de currículo para afinar las estrategias, es decir, qué vamos a hacer dentro de la asignatura, cómo lo vamos a hacer, en función de qué resultado de aprendizaje para trabajar qué competencia, en qué trayectoria, ¿cierto? Entonces, sí se hace el ejercicio muy juicioso dentro de todo el proceso. Perfecto, muy interesante. O sea, desde el 2005 ya 20 años de trayectoria con el uso de simulación. Eso yo creo que pocas universidades pueden decirlo aquí en Latinoamérica. Felicitaciones. Y el SEC, el centro, más o menos 10 años. Perfecto. Perfecto. Después tenemos dos preguntas que son generales y quizás ahí todos los expositores pueden ayudarnos a contestar. La primera es de Regina, que dice, me interesaría saber cómo se puede gestionar, que ustedes sepan en sus países, con las instituciones públicas donde concurren los estudiantes a realizar las prácticas, la construcción de salas de simulación. Perfecto. José Antonio Cabrera. José, sí. Sí, muchas gracias. En nuestra experiencia, pues sabemos que eso es pues un recurso económico y una infraestructura pues de alto costo para este tipo de universidades en algunas ocasiones. Lo que podemos, bueno, lo que yo les pudiera compartir es hacer alianzas con universidades que tienen ya centros, que ya tienen a lo mejor incluso experiencia, tienen los laboratorios, que repito, va a ser bien complicado tal vez, hablando de mi país en México, encontrarlos específicamente de fisioterapia, pero sí se pueden hacer uso de ellos, o sea, sí se pueden utilizar los espacios para la atención hospitalaria o incluso manejar los simuladores de media y baja fidelidad
haciendo a lo mejor algún montaje híbrido con un paciente estandarizado. Y por supuesto que se puede hacer simulación. Y me gustaría rescatar lo que dice uno de los principales autores de la simulación, que esto es una técnica, más que tener toda la tecnología del mundo, es saber cómo guiarlo. Es cierto, la tecnología nos va a favorecer mucho, nos va a ayudar muchísimo, pero se puede hacer simulación sin tanto costo. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. No sé si alguno de los otros expositores quiere contribuir a esta pregunta. De pronto. Me, no. Me ¿Nicole? suenan un poco las palabras, sí, que recién plantea el colega, porque si bien el costo de un hospital simulado es sumamente alto y también de los fantomas, entonces a veces eso puede ser una piedra de tope, pero no es necesario siempre contar con tantos recursos si tenemos claro cómo es la metodología, y eso igual te permite seguir haciendo simulación clínica. Así que yo creo que no cerrarse tanto si a veces no tenemos una tremenda infraestructura. Nosotros partimos con una infraestructura no tan grande y logramos hacer muchas cosas igual. Así que yo creo que eso también puede ser un buen consejo cuando todavía no se tiene la infraestructura suficiente. Yo ahí Mauricio. quería comentar precisamente lo mismo, y es que nosotros no siempre contamos con eso. Entonces, yo creo que lo fundamental es lo que hemos mencionado todos, y es la planeación. Es decir, todo debe estar estructurado, escrito, planeado, verificado para hacer un buen ejercicio. No partir, como decía el colega de Giancarlo, de generar la estrategia y luego devolverse. No, primero hay que planearla para poderla ejecutar bien, porque precisamente eso es lo que a veces fallamos en querer hacerlo de una, y no nos va a salir bien el ejercicio. Siempre debe haber gestión del cambio para que las estrategias salgan bien, y simulación se puede hacer en cualquier entorno, con lo más sencillo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y lo que mencionaba también José Antonio, es supremamente importante establecer alianzas, ¿cierto? El CES, por ejemplo, es muy abierto a establecer alianzas, es decir, de otros países vienen y visitan, se les da el recorrido, se les muestra el ejercicio, se les dispone para que aprendan, se les explica cómo funciona todo, se puede establecer incluso alguna fecha para que puedan venir a hacer el curso junto con otros profesionales. Digamos que la universidad es muy abierta en ese sentido de poder formar y compartir. Digamos que sería ya más establecer comunicación y poderlo lograr, ¿cierto? Sí, Muy totalmente de interesante. acuerdo, como para cerrar un poquito el tema, totalmente de acuerdo con todos nuestros colegas. Como verán también, dentro de las imágenes que presenté habían aulas teóricas. Entonces, no es que tengamos la estructura para cada tipo de habilidad que nosotros queremos. Podemos nosotros también establecer dentro de inclusive un aula teórica o inclusive en un espacio con las herramientas adecuadas, pero sobre todo tener el objetivo claro, ¿no? ¿Para qué necesito ese escenario, esa habilidad o ese tipo de valoración? ¿Será básicamente sumativo, formativo? ¿Para qué? Y con eso yo creo que también redondeo un poco el punto de Mauricio y los demás. Las alianzas son fundamentales. Nosotros en UPC, por ejemplo, tenemos un onboarding también, en el cual en el hospital simulado generamos no solamente una visita, sino también hablamos de herramientas de simulación y cómo podemos explotar desde las aulas. Entonces, también bienvenidos a participar, siempre con la formalidad del caso para poder establecer bonitos comentarios y sobre todo buenos enlaces, ¿no? Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, gracias a todos nuestros expositores que colaboraron con esa pregunta. Y la última pregunta que había hecho Carlos en el chat fue, ¿qué inspirador a que esto se siga aplicando y replicando? En Uruguay nos estamos formando. ¿Qué formación pueden sugerirme para continuar con ello? Ahí yo vi cuando los presenté que algunos tenían diplomados, formaciones, cursos, tanto en docencia como en simulación. Quizás si le pueden recomendar algo a José Carlos Antonio. que pueda realizar para formarse. José Antonio levantó la mano. José Antonio, sí. Sí, muchas gracias. Justo en la Facultad de Medicina de la UNAM, aquí en México, existen varios cursos de instructores en simulación, así como educadores en simulación interprofesional que se están, de hecho, haciendo.
los proyectos, cordialmente invitados todos los colegas fisioterapeutas para, si quieren, igual podemos compartir la información. Bueno, ya después veremos los medios, la forma. Bueno, la UNAM es completamente universal, entonces ahí podrían ingresar a estos espacios y si no, les dejo igual los datos, el link, para que podamos igual irnos formando, irnos homologando, estandarizando. Y qué padre, ¿no? Escuchar que otros países también ya están iniciando, estamos pues haciendo pues nuestras labores. Me impresiona mucho ver igual los avances que tienen en Perú, en Colombia, en estos países desarrollados. Vaya, pues hay que aprender entre todos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas Excelente. gracias, José Antonio. Muy bien. Bien, excelente. Bueno, Gaby, excelente. Sí. Qué excelente, justo que sea esta una de las últimas preguntas, ¿no? En la que compartamos experiencias y precisamente de eso se trata, ¿no? Al momento que planteamos este webinar desde CLADEF, con el Comité Regional, dijimos, vamos a plantear el tema, porque este tema de este webinar está relacionado directamente con con el tema que vamos a trabajar en el 12º Encuentro Latinoamericano de Académicos, que se va a llevar a cabo en Temuco el 6 y 7 de agosto, bajo el marco del Congreso de Colquine, ¿no? El 23º Congreso de Colquine, que continúa durante los días 7, 8 y 9. Entonces, ese día vamos a trabajar precisamente simulación clínica en fisioterapia y kinesiología e innovación y tecnología para la formación de los fisioterapeutas. Son temas que son actualmente en boga y necesitamos que los colegas, docentes, académicos se involucren en estos métodos de enseñanza y aprendizaje para que podamos luego ir formando cada vez a los futuros fisioterapeutas y kinesiólogos de la región. Sabemos y el día de hoy he disfrutado mucho la participación de todas las ponencias, me parece súper interesante y saber la experiencia que vamos teniendo. Algunas universidades un poco diferentes en su forma de trabajar, pero todas son experiencias que nos van enriqueciendo como profesionales. Y precisamente CLADEF tiene como objetivo el desarrollo de los fisioterapeutas desde la formación. Eso involucra que nuestros docentes estén habilitados y capacitados para que puedan ir a la vanguardia, ¿no? Entonces, este es un evento al cual están invitados. Vamos a trabajar 2 días sobre estas nuevas innovaciones y también estrategias de simulación, tanto en la formación del pregrado como del posgrado, ¿no? Eso es importante. Están todos invitados y esperamos verlos en Temuco. Ahí les hemos dejado el link para las inscripciones. Es importante también al Congreso, entonces eso es una muy buena oportunidad para intercambiar experiencias y trabajar y sobre todo confraternizar, ¿no? Confraternizar, que es un aspecto muy importante entre todos nosotros, compartir estas experiencias y sobre todo generar una plataforma que nos permita comunicarnos. En los diferentes eventos de simulación clínica, sabemos que hay diferentes grupos, hay asociaciones y sociedades a nivel internacional, pero en fisioterapia todavía es como que se está trabajando un poco aislado. Entonces, esta es una oportunidad a través de CLADEF que estamos teniendo para que pueda la simulación clínica ir involucrándonos cada vez más, ¿no? Para la formación tanto de los profesionales como de los estudiantes. He escuchado ahí unas preguntas en la que decía cómo se puede hacer. Entonces, todos podemos ayudarnos para formar proyectos y sobre todo los convenios, ¿no? Convenios que pudieran generarse a partir de estas reuniones que podemos realizar. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con todos ustedes, con el Comité Regional y con todos los que están participando en este webinar. Muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, a todos ustedes y mi reconocimiento eterno. Muchas gracias. Le dejo con Javiera para cerrar el evento. me sumo a los agradecimientos de Gabriela por este primer webinar, ¿cierto?, que hicimos en simulación clínica. Creo que se debe crear una red,
¿cierto? Latinoamericana en simulación clínica para la fisioterapia y la kinesiología. Creo que es importante, necesario. Ya vimos 4 experiencias, deben haber cientos de otras experiencias que podemos compartir y aprender juntos. Así que creo que esto es solamente el puntapié inicial de algo que debe sí o sí crecer y poder armonizarse mucho mejor. Así que yo también quiero agradecer a José Antonio, a Nicole, a Mauricio y a Giancarlo por sus excelentes presentaciones y también por haber sido tan generosos en compartir sus experiencias. Así que muchas gracias y esperamos verles a todos y a todas en Temuco, en Chile, en agosto de este año, en nuestro 12º ELA, Encuentro Latinoamericano de Académicos. No sé si es que quizás pueden prender la cámara los que puedan y así nos podemos sacar una foto como un hito de este primer webinar en simulación. Ahí yo sé que, mira, veo a mi profesora María Elisa Bazán ahí. Hola, profe. Ay, qué lindos. Qué excelente. Hola. No sabía que estaba ahí. Gracias Excelente. por la invitación, fue interesante. La esperamos en Temuco, profesora. Sí, me encanta. Ay, Ahí está la Claudita. Pame, Soto. Qué lindo verlas a todas. Excelente. Ya, vamos a sacar una foto. Marioli, ¿la sacas tú o la voy sacando yo? Ya, sonrían a la cámara. Ya, Tiene perfecto. que tomar varias formas porque hay varios, hay muchísimos. Sí, Hemos vamos llegado a, hasta 62 inscritos. vamos a sacar más fotitos. La siguiente. Eso. Vamos a sacar otra foto. También estoy tomando fotos, lo siento, estaba silenciada. Está bien, ahí Excelente. está. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Llegamos a tener casi 70 personas conectadas, lo cual es un muy buen número. Y también comentarles que esto va a quedar en el canal de YouTube del Colegio de Kinesiólogos de Chile, por lo que si quieren después comentarle a algún otro colega, algún estudiante que quiera ver esta presentación, también va a estar disponible en ese medio. En el canal de YouTube de CLADEF también. Perfecto. Ahí están las dos. En ambos, ahí les podemos compartir después los links directos. Y bueno, esperamos vernos en Temuco. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Les haremos llegar los certificados correspondientes a los ponentes. Gracias, José Antonio, Nicole, Mauricio, Giancarlo. Muchas gracias y Javiera por tu colaboración y todo lo demás. Al Colegio Kinesiólogo de Chile por la plataforma en la cual estamos transmitiendo el día de hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches, Buenas noches a gracias. Hasta todos. luego. Chao, chao. Gracias.